Buenas noches, saludos a todas y a todos y todas las personas que nos acompañan. Yo soy Areni Yaidali y esta noche tenemos una super charla. El título es Responsabilidad por violaciones a derechos humanos de las empresas del sector salud en el contexto de la pandemia. Para platicar un poquito sobre este tema tenemos como invitado a un gran experto. Él es Adalberto Méndez López, abogado especialista en derechos humanos y empresas. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle y un pre-master program en Estambul. Cursó la especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la maestría en Estudios Legales Internacionales, ambas en Washington. Participó en proyectos ante los sistemas de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, Interamericano y Africano. Ha colaborado como asesor de organismos internacionales y gobiernos extranjeros en 17 países. Se desempeñó como asesor legal de la Embajada de México ante la OEA en Washington, director del Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH, jefe de oficina en el Senado de la República y director general de vinculación y evaluación de delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa también. Y bueno, pues por si no bastara, por si le queda un minuto libre, también es catedrático de distintas instituciones académicas como la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la UNAM, por mencionar algunas. Es profesor visitante de Derechos Humanos en Nueva York y consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA en Costa Rica. Pues, maestro, bienvenido. Qué impresionante trayectoria profesional tienes. Es un placer contar el día de hoy con tu participación. Y bueno, para acompañarnos y para apoyarnos a dirigir esta pequeña charla, hemos invitado también a nuestro muy querido amigo y maestro Agustín de Pavía Frías. Ya lo conocen, pero para quienes no, él es licenciado y maestro en la Escuela Libre de Derecho, abogado postulante y ha elaborado, entre otras dependencias, en la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos del hoy Ciudad de México, en su momento del Distrito Federal. Es profesor en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Participó en la elaboración del Protocolo de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es reconocido como testigo experto por tribunales de inmigración de los Estados Unidos de América en casos de asilo de personas con discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos también. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la participación y esperando que esta mesa se pueda generar un debate y llegar a conclusiones que ayuden a todas las gentes que nos están viendo por Facebook. Sin duda, así será. Maestro Adalberto, buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas noches, pues uno muy contento de estar en este espacio con excelentes colegas como tú y como mi querido Agustín y como siempre con ganas de poder aportar un poquito en estos temas. Muchas gracias por la invitación, en verdad. Pues padrísimo, no, hombre, gracias a ti. Mira, pues te platicábamos ya un poquito. En esta página se han reunido personas con todos los perfiles, por lo que nos encanta esta tarea interesantísima de acercar un poco a las personas, particularmente a quienes no se dedican al ámbito jurídico, a todos estos conceptos que son relevantes y que son de hecho vitales e indispensables del conocimiento de toda la ciudadanía. Para poder entrar un poquito con el tema, a mí me gustaría preguntarte y sobre todo esperaría una respuesta poco técnica en un lenguaje muy amigable. ¿Por qué entendemos a la empresa como un nuevo sujeto obligado en temas de derechos humanos? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Cómo se lo platicamos a nuestro público de hoy? Mira, voy a abrir esa pregunta, la cual agradezco mucho porque es justamente el detonador para hablar del tema de hoy. Con un dato de 2015, una organización internacional denominada Global Justice Now hizo un análisis en el mundo alrededor de 200 entes económicos para determinar el poder de influencia que tenían en la toma de decisiones a nivel internacional. De los 200 entes económicos que Global Justice Now analizó, 147 eran empresas y solamente 53 eran países, o sea, estados. Estamos hablando de que el estudio arrojó resultados de que empresas como Toyota, ¿no? Hoy tiene más dinero o produce anualmente más dinero que todo Grecia, por ejemplo, o Portugal. Entonces,
al momento de hablar del tamaño de las empresas, este nivel de influencia económica en la toma de las decisiones, y no me voy tan lejos, hace 2 días una negligencia de una corporación detonó en Líbano una catástrofe derivada de una negligencia en la salvaguarda de ciertos explosivos. Esto llevó necesariamente a que la empresa fuera considerada como un actor relevante para el tema de los derechos humanos por su influencia, tanto positiva como negativa, en la vida de las personas, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, los desastres de las mineras que ha habido en el norte del país con contaminaciones al medio ambiente y catástrofes medioambientales han obligado a replantear justamente la necesidad de que la empresa esté fiscalizada a la luz de los estándares de derechos humanos. Pero pasa algo interesante, y es que nunca se había visto a la empresa como un ente al que había que fiscalizar en materia de derechos humanos, porque normalmente la discusión de derechos humanos se veía frente a la relación del gobierno con el gobernado, ¿no? Y la violación a derechos humanos, digamos, este efecto de verticalidad que existía, ¿no? Era que históricamente o tradicionalmente el que violaba los derechos humanos eran agentes estatales. Sin embargo, ¿no? A partir de la década de los 50, particularmente gracias al derecho alemán, que es el que empieza a sistematizar la teoría del efecto horizontal de los derechos humanos, se logró, ¿no?, empezar a visibilizar que las grandes corporaciones, que los sujetos privados podían ser entes que violaran derechos humanos o agredieran la esfera jurídica de terceros. Por eso el tema hoy, digamos que uno de los temas de los hot topics de la ONU en la agenda internacional y también de las legislaciones en distintas partes del mundo. De acuerdo. Entonces, con esto entendemos por qué motivo la empresa se vuelve un sujeto obligado o relacionado con los derechos humanos. Ya nos adelantaste un poquito, las empresas pueden ser responsables de violaciones de derechos humanos y diste por ahí algunos ejemplos. ¿Podríamos platicar un poquito a la inversa? ¿Hay algunos casos o hay algunas situaciones o ejemplos de empresas que dentro de su actuar o adicional más bien a su objeto cotidiano, protejan o cuiden o garanticen derechos humanos? Es muy pertinente el comentario por una razón. Cuando hablamos de empresa y derechos humanos, digamos que tenemos que necesariamente hablar de 3 grandes grupos de estudio. El que ya platicamos, que es a la empresa como violador de derechos humanos, y otros 2 puntos de estudio que casi no han sido abordados y que es necesario también estar hablando. Y es la empresa como agente de cambio social de manera positiva, es decir, que puede abonar a la protección de los derechos humanos, y la empresa como sujeto de protección de los derechos humanos, que ese es otro cantar. Con respecto al tema de la empresa, ¿no?, promotora de los derechos humanos, claro, y aquí incluso hay una iniciativa a nivel internacional que data de la década de los 90, que es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que con una iniciativa que en su momento del entonces secretario general Kofi Annan arranca esta necesidad de involucrar a las empresas en la transformación de la propia sociedad, ¿no? Y esto llevó en ese entonces a los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que después se convertirían en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que actualmente hoy es digamos, un vademecum de cualquier empresa que esté involucrada en una dinámica de carácter global o transnacional, ¿no? Una empresa tiene que estar ya implementando la Agenda 2030 a su forma de gestión de negocios. ¿Qué están haciendo las empresas? Le están apostando a darle el valor agregado a su propia empresa. Y ese es el valor de los denominados intangibles. Una empresa que le apuesta, por ejemplo, a la protección de los derechos humanos, a la difusión de causas sociales, incluso a la defensa de causas sociales, tiene un valor o aumenta su valor de una u otra manera. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el caso de Nike. Hace más o menos 2 años, se acordarán a los que les guste el fútbol americano, el desafortunado caso de este futbolista de apellido Kaepernick. Kaepernick era uno de las estrellas de la NFL que empieza cuando Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos. Cada que empezaba uno de los partidos de la NFL, él se hincaba cuando sonaba el himno de los Estados Unidos de América. Y esto empezó a ser muy criticado, a tal grado que la NFL lo veta del equipo. Hace 2 años, nadie lo contrata en ningún equipo y se queda fuera de la NFL en la temporada. Y Nike agarra a Kaepernick y lo hace ese año, digamos, el estandarte de la marca, el embajador de la marca de Nike.
Y esto que ayudó a visibilizar una causa, ¿no?, en contra del racismo, que estaba completamente siendo vitupeada por las políticas conservadoras de Donald Trump, y visibilizar también que la NFL estaba agrediendo, ¿no?, y digamos censurando una causa social como la de Kaepernick dentro de esto. Lo más interesante, le funcionó a Nike, definitivamente sus ventas ese año aumentaron el 27% gracias a una estrategia de responsabilidad social. Este año, ¿quién dio la nota? Calvin Klein. Calvin Klein pone hoy como embajadora de su marca, no a una modelo como llevamos años acostumbrado a ver en Calvin Klein, sino a una mujer afrodescendiente transexual, que además con sobrepeso, ¿no? O sea, rompe con el estereotipo de belleza, rompe con el estereotipo incluso de patrones, digamos que socioculturales, para ser la embajadora de una marca de ropa que históricamente le había apostado a un estereotipo de belleza que hoy es sin duda alguna insostenible. Entonces, realmente las empresas están encontrando un valor agregado a su marca en este tipo de cuestiones. Ojo, no estoy diciendo que esta sea la solución. Hay un fenómeno que se llama el social washing. Y el social washing es cuando las empresas incorporan prácticas aparentemente de defensa de derechos humanos para, digamos, lavar su imagen frente a otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, hay una empresa mexicana, pongo el claro ejemplo, que tuvo o digamos, protagonizó uno de los mayores escándalos medioambientales, ¿no?, en el norte del país, en Sonora, y en vez de que haya utilizado un fideicomiso y pagar y reparar el daño a todas las víctimas de esa catástrofe medioambiental en Sonora, ha querido distraer, digamos, la atención con otro tipo de cuestiones, ¿no? Trenes con médicos o donaciones, pero no están cumpliendo su responsabilidad en materia de derechos humanos. Este es otro fenómeno, este fenómeno se llama social washing y, por ejemplo, en la Unión Europea desde el 2017 se está buscando sancionar como una práctica desleal a la competencia económica. En México todavía no llegamos a eso, pero en Europa ya se está hablando de social washing como una práctica desleal al comercio. Entonces, realmente, digamos que incluso las empresas se han dado cuenta que hasta por simular les interesa. Claro, no es la vía, no es lo correcto, ¿no? Pero sí existen casos de empresas que hayan aportado a este tipo de causas en materia de derechos humanos. De acuerdo. Y estás planteando algo, un parteaguas muy importante. Estamos hablando de empresas que puede ser desde una responsabilidad social o desde, como comentas, una intención de quedar bien y a lo mejor de volverse más competitivas a partir de este quedar bien, hagan, por llamarlo de algún modo, lo correcto. Pero el sector empresarial tiene el deber legal de adoptar medidas de protección de los derechos humanos. Mira, hoy a nivel internacional, el deber legal existe en un documento que se llama los principios de John Ruggie o los principios rectores de empresas y derechos humanos. De entrada, yo partiría de una cuestión. A nivel doméstico, de entrada, si uno lee la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que ninguna sociedad podrá constituirse bajo un objeto que sea ilícito, ¿no? Es decir, no permite, digamos, la constitución de una corporación para generar un acto ilícito. Y de entrada, políticas que no respetan los derechos humanos, de entrada serían ilícitas. Sin embargo, yo me voy más allá. ¿Existe normado lo que se le llama como el deber de debida diligencia en materia corporativa? En México todavía no, pero en otros países como Francia, desde el 2017, se promulgó la primera ley hasta la fecha, digamos, la más completa en la materia a nivel mundial, de debida diligencia corporativa de las empresas, en la cual a las empresas se les obliga a hacer todo un sistema de monitoreo, de reporteo, de transparentar cierta información en materia de gestión empresarial para poder garantizar que cumplen con los derechos humanos. Y entonces las obliga incluso a generar mecanismos autocompositivos para la reparación del daño frente a terceros. Francia ya la tiene. Este año se hizo un anuncio hace un mes y medio. La Unión Europea anunció que para el siguiente año se estará publicando la Directiva Europea sobre Empresas y Derechos Humanos en materia de debida diligencia corporativa, lo cual va a obligar a todos los países de Europa a generar una ley similar a la francesa. Alemania está por publicar su ley y Países Bajos y Suiza están por publicar su ley. En América Latina, ¿qué pasa? ¿Tenemos una ley? No tenemos, realmente no tenemos, pero sí tenemos algo denominados los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que actualmente solo están vigentes en 3 países.
en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. En México, el proceso de creación de un Plan Nacional de Acción en materia de empresas y derechos humanos arrancó en 2014, pero en 2017 se detuvo y hasta la fecha no se ha concluido el proceso. Entonces, no dudo que en breve estemos viendo que esto se retome, ¿no? No dudo, incluso la tendencia es a ampliar los controles de control y cumplimiento, el denominado compliance, extenderlos a temas de derechos humanos. Digamos que lo más cercano que tenemos en la legislación mexicana hasta la fecha, digamos, son algunas penalidades en materia de responsabilidad, incluso corporativa, por ejemplo, por actos de discriminación, ¿no? El artículo 207 del Código Penal de la Ciudad de México tipifica el delito de discriminación, y si hacemos una comparativa con el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona jurídica hoy podría ser imputable de un delito de discriminación, además de N cantidad de multas que pueden llevar o hacerse acreedoras, o incluso demandas de carácter civil e incluso administrativas por ciertas violaciones, ¿no? Quiero hacer un comentario. El artículo 25 y 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya incorpora a las personas morales como posibles, digamos, generadoras o culpables de potenciales actos de corrupción, e impone una obligación en el artículo 25 de crear un denominado plan una política de integridad empresarial. Es decir, la integridad empresarial hoy ya es una responsabilidad por parte de la ley para evitar este tipo de sanciones en materia, por ejemplo, de actos de corrupción. Pero si nos vamos, por ejemplo, al 11 bis del Código Penal Federal, vamos a encontrar que en materia penal incluso se habla de un mecanismo de prevención del delito y de identificar ciertos delitos para la empresa. Es decir, la legislación mexicana se está yendo hacia el lado de fiscalizar la actividad empresarial a efecto de mitigar los daños que ésta pueda generar frente a terceros. Ok, de acuerdo. Entonces, retomando un poquito, podríamos decir que el contexto actual, el general o básico, es el clásico: los particulares solamente, más bien, pueden hacer todo lo que no les está expresamente prohibido, ¿no? Y las autoridades únicamente lo que les está permitido. Si lo relacionamos con la materia de derechos humanos, entenderíamos, y en el ámbito empresarial entenderíamos que las empresas no pueden violar derechos humanos. Pero el día de hoy no tenemos como tal un deber, digamos, específico de garantizarlos, protegerlos, difundirlos. Yo recuerdo haber leído una recomendación general de la CNDH, me parece que la número 37, sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas, que me parece que es un poco lo que nos anticipaste, que las empresas tienen que tener esta responsabilidad, este compromiso, esta observancia de los derechos humanos desde diferentes perspectivas y este cumplimiento en diferentes formas. Ya que mencionaste un poquito el tema de compliance, ¿qué nos puedes platicar en relación con esta recomendación? Mira, la recomendación general número 37, yo soy muy crítico con esa recomendación por dos razones. Primero, si bien es cierto, es hasta ahorita el único documento que existe en CNDH como una recomendación y aporta una diferencia que es importante hacer, que muchas veces se confundía, que es la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos y la responsabilidad social empresarial. Ese documento establece esta definición y eso sí lo hace bastante bien. Y creo que la observación general número 37 fue una oportunidad perdida para generar un mecanismo efectivo para dar pie a temas de fiscalización en materia de empresas y derechos humanos. De entrada es una recomendación de casi 300 páginas. Y eso hace ver que en su momento la CNH jamás entendió que esta recomendación iba dedicada a empresarios. Si yo llego con un documento de 200 páginas a un CEO, no va a pasar del título. Entonces, esta oportunidad perdida de lograr un documento que realmente penetrara en las empresas, creo que se perdió con la recomendación general número 37. ¿Qué sí tiene de bueno? Que es un documento que hace una buena compilación histórica del desarrollo en materia de empresa y derechos humanos y que aporta esta primera diferencia entre responsabilidad empresarial y responsabilidad por violaciones, empresarial por violaciones a derechos humanos. La recomendación general número 37 creo que además pudo haber tomado, por ejemplo, un desarrollo mucho más didáctico de dónde se encuentran las áreas de oportunidad en el sector empresarial.
Y realmente, si hoy tú le preguntas a un empresario o incluso a un área de control y cumplimiento sobre esta recomendación, yo te puedo asegurar que el 99.9% no la conoce. Entonces, creo que hay un error, y es un error que incluso tiene un origen. La administración de Luis Raúl González Pérez, cuando hizo la observación general número 37, tuvo un gran error que aparte se le advirtió y nunca hicieron caso, y es que crearon el programa de empresa y derechos humanos adscrito a la segunda visitaduría general de la CNDH. Una visitaduría que en su casi totalidad trata temas de militares. ¿Qué tiene que ver un tema de derechos humanos y empresa en la visitaduría que atiende militares? Lo correcto hubiera sido llevarla a la sexta visitaduría. Eso nunca lo hicieron. Lo más triste, y ahí creo que incluso pecaron de negligentes, es que le cuelgan el programa de empresa y derechos humanos a la segunda visitaduría, porque era la única visitaduría que no tenía programas. Entonces, si partes de esta lógica, ¿no?, instrumentalista, ¿no?, un poco burocrática de cómo, de llenarle a una visitaduría un programa que ni siquiera tenía nada que ver, pues el resultado de la recomendación general número 37 totalmente iba a ser el que fue, un documento de carácter histórico que abona teoría, pero es poco práctico. Y ese es el gran problema. El tema de empresa y derechos humanos tiene un gran bemol. Podemos mucho teorizar al respecto, pero si no se tiene experiencia práctica en el sector empresarial y en el sector de derechos humanos, que eso es un gran problema, no hay perfiles que hayan transitado en ambas áreas, esto difícilmente se logra entender. Es como si yo quiero poner a hablar a un ruso con un ucraniano, y uno habla en ucraniano y otro en ruso, seguramente no se van a entender, salvo que los dos empiecen a hablar un ruso común, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque son idiomas distintos. El derecho de empresa habla un idioma y los derechos humanos hablan otro idioma. Y lograr conjugar estos dos idiomas, creo que la Recomendación General número 37 no lo logró. Y creo que ahí es un área de oportunidad, no solamente para las ONGs, para los propios despachos de abogados. Los propios despachos de abogados en otros países del mundo, como España, como Inglaterra, como Estados Unidos, han traído o ya han inaugurado una práctica que se llama Business and Human Rights. De hecho, si ustedes hacen un análisis, desde el 2017, el ranking de despachos Chambers and Partners ya rankea esta actividad. Y en el mundo solo hay 4 despachos rankeados en Chambers and Partners. A mí me toca justamente, yo a la fecha, yo trabajo en una firma española. Nosotros trajimos el área a México. Y ha sido realmente picar piedra, porque es muy difícil, o sea, cuando uno va con los empresarios a comentarles todos los riesgos que tienen en materia de derechos humanos, de entrada no lo cachan. Porque pareciera ser que les estás hablando de algo que no les es relativo a la empresa. Pero hasta que les llega el problema es cuando te creen, ¿no? Hasta que tienen la multa, el litigio, la denuncia, etcétera. Entonces, es importante mencionar que lo que se genera en la materia tiene que ser didáctico y tiene que transitar al lenguaje empresarial, porque ahí es donde tenemos que llevar este tipo de cuestiones. Entonces, digamos que la Recomendación General número 37 fue un documento pionero, sin duda alguna, y eso hay que reconocérselo, con que presenta un gran trabajo histórico de cómo va evolucionando el tema y aporta esta diferenciación conceptual. Pero desafortunadamente es un instrumento poco ágil y un instrumento que no logra transitar efectivamente al mundo empresarial. Pues qué pena. Qué pena. Ahora, ya entramos un poquito entonces a las obligaciones del Estado en relación con las actividades de las empresas. Y bueno, como consecuencia de lo que hasta ahora platicamos, el Estado debe de regular las actividades de las empresas para efectuar una prevención de afectaciones de los derechos humanos como consecuencia de las actividades del sector privado. ¿Existe esta obligación? Claro, eso es el gran tema. Cuando hablamos de empresa y derechos humanos tenemos que hablar de 2 grados de responsabilidad. Un grado de responsabilidad indirecta para el Estado y un grado de responsabilidad directa para la empresa. La empresa por la comisión del acto violatorio de derechos humanos y el Estado por 2 cuestiones, por su omisión en no regular o bien en tolerar acciones contrarias a derecho. Esto es muy común. Entonces, vemos o analizamos 2 grados de responsabilidad. El Estado de manera indirecta y la empresa de manera directa. En ese sentido, que es un poco lo que se comentaba en el caso del río Sonora, ¿no? Con esta minera que contaminó litros y litros del río Bacanuchi. ¿Qué es lo que se determina? ¿Quién era culpable? ¿El Estado por no haber observado o tomado medidas eficientes en su momento frente a la negligencia? ¿O la empresa? ¿O las 2? La respuesta es que son las 2. La empresa puede fallar, pero el Estado tiene que estar ahí para hacerlas pagar por los errores que cometan.
Y ese es el gran punto. Mientras el Estado no se encuentre, digamos, garantizando la reparación integral del daño, no se encuentre garantizando la impartición de justicia cuando un actor internacional o una corporación está involucrada, el Estado es corresponsable de esa violación, ¿no? Pero cuando el Estado tiene los mecanismos o las medidas para poder llevar a juicio o para poder responsabilizar o garantizar la no impunidad en la justiciabilidad de estos actores, entonces el Estado, digamos que ahí logra, ¿no?, solventar esta obligación. Y la empresa pues terminaría, ¿no?, comiéndose directamente este tipo de responsabilidades. Esto es algo, y qué bueno que sacas el tema, que hoy se está discutiendo a nivel internacional. Este año se llevará a cabo la 5ª ronda de negociaciones del primer tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, que se tiene prospectado a promulgarse por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2021. Pero si es que el COVID lo permite. ¿Y esto qué? Esto genera algo. El tratado vinculante desde Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos viene a regular esta doble responsabilidad. Una responsabilidad para el Estado, y ahí le impone la obligación de generar planes nacionales de acciones en materia de derechos humanos, generar mecanismos regulatorios en materia de debida diligencia corporativa, y un esquema de responsabilidades que que ya se está sentando en el primer draft de este tratado. Y por otra parte, involucra o trae a la esfera de la responsabilidad internacional a las grandes corporaciones. Entonces, sí es importante mencionar que una vez viendo la luz este tratado, esta doble responsabilidad indirecta por parte del Estado y directa por parte de la corporación tiende a llevarse al mayor uso, porque se estaría incorporando al derecho internacional de los derechos humanos un nuevo tratado que viene digamos que a revolucionar no solamente a los derechos humanos, sino al derecho de empresa. Entonces las empresas deberían estar desde ya preparándose, conociendo el tema, aprendiendo el tema e implementando los mecanismos. Wow. Ahora, ya que mencionaste el tema toral de esta plática, el COVID y la situación precisamente de los derechos humanos, Agustín, ¿nos puedes apoyar? ¿Qué podemos preguntarle para explotar a Alberto en relación con nuestro tema fundamental? A ver, aquí es una cuestión de responsabilidad legal y todo eso, pero yo a veces he hecho contratos y he visto algunas empresas que ya dentro de su contrato te están pidiendo en una cláusula, vas a respetar los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y empresas y derechos humanos. Y ahí empezamos con la duda, es de, ¿y cómo lo hacemos? O sea, el hecho de que yo no tenga la documentación que acredite que todos mis trabajadores sí están recibiendo su salario, que sea accesible a mi empresa, creo que traería consecuencias muy prácticas del hecho de, si no me enseñas esa documentación de cumplimiento, yo no te contrato, te termino el contrato. ¿Es una interpretación adecuada? Mira, es una gran pregunta, Agustín. Lo que se hace, o lo que se estila, por ejemplo, muchas empresas, es, por ejemplo, formar parte del contrato de prestación de servicios la obligación de asumir códigos de ética, por ejemplo, con proveedores o para temas de cadenas de suministro, en el cual se obligan a cumplir, por ejemplo, cierto estándar ético, y si no se cumple es causal de rescisión del contrato. ¿Qué es otra práctica, digamos, habitual ya en esta nueva temática? Sí, mencionar el tema de empresa y derechos humanos, así como los principios rectores dentro del contrato. Pero, por ejemplo, en otro caso, y voy a poner un caso en temas de M&A, de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. Desde el boom del movimiento Me Too a nivel mundial, en Estados Unidos, yo creo que entre el 40 y 60% de los procesos de fusiones y adquisiciones, a partir del movimiento Me Too, incluyeron dentro del contrato de compra de acciones o dentro del convenio de fusión, dependiendo de la figura y la estrategia jurídica que se apele, algo denominada la famosa cláusula Weinstein. La cláusula Weinstein es una cláusula que yo que estoy comprando una empresa, obligo al vendedor de la empresa a garantizarme que me va a responder por cualquier daño reputacional derivado por a lo mejor una cuestión de acoso o una cuestión contraria o adversa a los derechos humanos, que el día de mañana me impacte a mí como comprador o fusionante, ¿no? La cláusula Weinstein incluso ha derivado a incluso esquemas de aseguramiento para poder garantizar la obligación, ¿no? Y entonces creo que empezamos a ver cómo permea. Pero creo que acabas de dar en un punto, Agustín.
Realmente hoy, como se está dando este cumplimiento, es pacta sunt servanda, ¿no? Es obligación entre las partes, pero realmente va más allá. Y es que se está formando esta nueva regulación en la materia, que a mí me encanta decir que, o sea, que es nueva, pero si somos justos, no es tan nueva. El primer documento en la materia es de la década de los 70. Fue la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales y Trabajadores de la OIT. Desde los 70 ya se hablaba de esto. Nada más que ahorita estamos ya empezando a ver que es necesario regularlo, pero sobre todo mecanismos para garantizarlo, ¿no? Porque como bien adviertes, Agustín, hoy, ¿dónde se ha recaído el tema de la obligación? En un tema meramente contractual, ¿no? Y eso no necesariamente nos llevaría al cumplimiento irrestricto de la norma, ¿no? Oye, y hablando ahorita de que estabas hablando de la OIT y ya entrando en tema, porque ya hemos visto que a nivel público los médicos dicen que no tienen el material de protección personal para hacer sus servicios. Hablando de un hospital privado, de una empresa de salud que hace esto, o de una empresa que efectivamente sabe que hace este servicio y no tiene esos materiales de protección, pero su argumento clásico sería, es que la Secretaría de Salud me dice que el cubrebocas es optativo. Efectivamente, ahí tendríamos un problema, un riesgo de la responsabilidad de la empresa respecto a derechos humanos, o cómo sería el argumento, porque el clásico es de la ley no me obliga, la autoridad no me obliga. Efectivamente, extracontractualmente, podemos hacer algo, además de públicamente, ¿se podría hacer algo? Mira, de hecho ya existen varios antecedentes, 2 amparos en San Luis Potosí de médicos que se han amparado justamente por el no suministro de equipo de protección médico o por negación a ciertos permisos laborales de personal de salud que a lo mejor tiene alguna enfermedad que generaría que esta persona fuera población de riesgo por el contagio de COVID, ¿no? En este sentido, yo creo que tendremos que arrancar de una primera gran diferencia. Y es que, digamos que existen 2 tipos de responsabilidad empresarial respecto al derecho a la salud, por así decirlo, ¿no? El primero, sin duda alguna, es aquel que puede ser imputable a cualquier empresa por actos constitutivos de violaciones al derecho a la salud, ¿no? Que ha sido como digamos que la gran muestra de empresas que han estado involucradas en este tipo de cuestiones, ¿no? Que los hacen ir a trabajar, que no los tienen en seguridad social, que no toman las medidas de protección sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y un segundo relativo a violaciones provenientes de empresas que se dedican al cuidado y protección de la salud. ¿Cuál sería este segundo supuesto? Quienes venden medicinas o equipo de protección médico. Y empiezas a especular, por ejemplo, con el precio de este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que no tiene que ver con COVID, pero el tema de la crisis de opiáceos en Estados Unidos, ¿no? Demandas de hasta $50,000 millones contra farmacéuticas como Johnson & Johnson, como Teva Pharmaceutical, por su participación en la venta irrestricta de medicamentos que han generado adicción en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer esta primera diferencia. ¿Existe? Sí, y sin duda alguna, yo creo que el primer tema sería uno de los primeros temas sería mencionar qué es lo que se ha estado argumentando en las últimas acciones litigiosas. Por ejemplo, recordar de entrada, ¿no?, lo que nos dice la Ley de Amparo en su artículo 5º, ¿no? Que un particular puede ser autoridad para efectos del juicio de amparo, ¿no?, bajo ciertos supuestos, ¿no? Y en el caso que mencionas, un hospital privado pudiera considerarse autoridad responsable, ¿no?, frente a una negativa de proveer suficiente, digamos, equipo de protección médico, pues yo considero que podría, ¿no? Habría que analizarse. Los precedentes que están habiendo en San Luis Potosí son contra hospitales públicos, han sido contra el IMSS y contra el ISSSTE. Y otro por ahí contra la Secretaría de Salud. Pero realmente hoy existen ya mecanismos que se pudieran llevar a esto. Ahora, también ¿por dónde? Por vía laboral. Si son personal que se dedica a la protección a la salud y existe un alto riesgo de contagio, lo dice la Ley Federal del Trabajo. Una obligación del patrón es proveer todos los elementos que yo necesito para el correcto desempeño de mi trabajo y tomar todas las medidas de seguridad en el desarrollo de mi actividad laboral, ¿no?
Evidentemente, si yo no cumplo con este principio básico de la ley federal del trabajo, por ahí también se podría abrir un frente en materia laboral, ¿no? Una violación a los derechos de los trabajadores del sector salud, ¿no? Y digamos, y incluso si alguien muere, ¿no? Y ahorita es un poco el caso en el que se está viendo involucrado algunas empresas de medios, ¿no? Grupo Azteca, por ejemplo, acaba de salir una nota en proceso sobre personas que se han contagiado porque no les han otorgado los permisos y evidentemente se contagian y después mueren. Bueno, pues incluso ahí pudiera analizarse la existencia, ¿no? De retomar, ¿no? Este gran precedente del caso de Mayan Palace, ¿no? Sobre incluso daños punitivos, ¿no? Sobre ver la existencia de daños punitivos, ¿no? O esta responsabilidad de daño moral, ¿no? Derivado de una negligencia en la toma de cuidados. Yo creo que existen vías, creo que se pueden analizar. Y creo que sin duda alguna muchas empresas están omitiendo los grandes riesgos que pueden estar ahorita, a las que pueden estar ahorita expuestos mediante el COVID, si es que no toman las acciones de prevención necesarias e inmediatas, ¿no? Sí, precisamente es lo que, como lo acabas de mencionar, Adalberto, es la debida diligencia y el hecho de que hizo la empresa un programa y la respuesta jurídica era de, tienes estas vías para demandar, pero como tú bien lo sabes y lo has hecho, eres experto en litigio estratégico y usas las herramientas, como estamos viendo en la presentación de el Estado, sí hay herramientas para hacer responsables a particulares. Y en base a la habilidad de argumentar y utilizar estos estándares de responsabilidad extracontractual y de empresas, tenemos el efecto básico que podemos decir, ¿sabes qué? Te puedo acreditar un estándar de debida diligencia, no hiciste nada y eso genera una responsabilidad directa que el Estado tiene que garantizar por el estándar de que la empresa es responsable por una violación entre particulares. Claro, y mira, el estándar de diligencia deriva de los principios rectores de empresa y derechos humanos, pero por ahí voy a mencionar incluso un antecedente anterior. Justamente en materia de derecho a la salud, en 2008, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el nivel más alto, el derecho al nivel más alto de salud mental y física de Naciones Unidas, emitió un documento incluso previo a los principios rectores en materia farmacéutica, ¿no? Y ahí se empezó a coquetear ya con digamos, con el tema de derechos humanos, el tema de debida diligencia. Eran las directrices para las empresas farmacéuticas o acceso a medicinas. Es un documento que ha pasado medio desconocido, ¿no? Pero que es un documento pionero en materia de empresas y derechos humanos. Lo que derivó de este documento fue más importante, el único precedente en el derecho internacional de una misión, una visita de un relator de ONU a una empresa, a una corporación transnacional. Y este relator visitó el headquarter en Londres de GlaxoSmithKline y hizo todo un estudio y un informe sobre su visita al headquarter en Londres de esta transnacional farmacéutica. Eso generó un precedente interesantísimo, porque incluso el relator habla de los temas de diligencia, incluso 2 años o 3 años antes de que salieran los principios rectores de empresa de derechos humanos de ONU. Y en efecto, Agustín, como bien lo mencionas, el proceso de diligencia es un mecanismo que parte desde la óptica de la prevención de riesgos en sustitución de la contención de los mismos. Y luego hemos hablado de la debida diligencia, pero no hemos dicho en qué consiste. La debida diligencia de entrada es analizar, tener un monitoreo permanente y constante de los riesgos a los cuales mi actividad empresarial está expuesta al día a día. Derivado de ese monitoreo, el desarrollo de políticas hacia adentro y hacia afuera de la empresa para poder prevenir o mitigar o evitar este tipo de riesgos por violaciones a derechos humanos. Y si a pesar de ello no pude evitarlo, contar con un mecanismo de reparación, incluso autocompositivo, entre las víctimas de mi actividad empresarial y la propia corporación. Todo esto, y para los que nos estén escuchando, ya existen ciertos métodos probados para poder implementarlos. El documento que yo siempre recomiendo es el denominado Human Rights Corporate Benchmark, que es el estándar que se hizo hace ya unos 5 o 6 años para poder justamente llevar este tipo de diseño de mecanismos hacia adentro de la empresa con esta nueva perspectiva. Y no me voy tan lejos, Agustín. Hace poco hablaba en la barra de un documento muy novedoso en materia de arbitraje. En enero de este año
se aprobaron las reglas de la Haya sobre arbitraje comercial en materia de empresa y derechos humanos. Es decir, hoy ya se está hablando incluso de la arbitrabilidad en materia de empresa y derechos humanos, que yo creo que es el futuro en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Entonces, sin duda alguna vienen cosas interesantes, ¿no? Y yo creo que es importante irlas señalando. Sí. Oye, hablando de esto del aspecto de la salud, me acuerdo de Jiménez López, creo que es contra Brasil, y uno, bueno, tiene un efecto de discapacidad, pero también tiene un efecto de, ahorita que estamos hablando de la ley de salud mental que la bajaron, es el primer caso donde el Estado es responsable por la falta de supervisión de un centro de salud, como decirle, oye, tú no fuiste, entonces debes ser responsable, y se obligó a hacer toda una política de salud y de supervisión del Estado. Y, por ejemplo, también me viene a la mente ahorita el caso de Pasta de Conchos, donde la minera está citada como la responsable de las omisiones de seguridad y que la Secretaría de Trabajo no hizo nada. ¿Qué efectos tendría ese caso que México ya es demandado por la omisión de Pasta de Conchos? Mira, el tema de casta, o sea, algo que es muy interesante, Agustín, es que desde el sistema interamericano ya existen precedentes desde hace algunos años, donde se habla de este doble grado de responsabilidad directa e indirecta, ¿no? El más presente y que creo que va a ser el parteaguas en el sistema interamericano sobre la responsabilidad de un agente privado es el caso de Buzos Misquitos contra Honduras, que está por sesionarse en la Corte Interamericana en breve. Y hace poco se habló en el mismo contexto Casa de Fuegos contra Brasil, que es el mismo contexto del de Pasta de Conchos, solo que aquí fue de una empresa que por falta de debida diligencia varios de sus trabajadores fallecieron, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Tiene muchísimos. Y en el caso del contexto de la salud, además de Jiménez López, yo me atrevería a mencionar Poblete Vilches contra Chile, que es el primer precedente del sistema interamericano que aborda el derecho a la salud, ¿no? Como derecho económico, social y cultural, no derivado de un derecho civil y político como venía siendo la tradición del sistema interamericano. Poblete Vilches, de hecho, es la responsabilidad, digamos, que hace culpable o determina la culpabilidad del Estado por las negligencias de un hospital público, donde por ausencia de camillas, de ambulancias y un mal diagnóstico, una persona de la tercera edad fallece a causa de las negligencias de este hospital. ¿Qué obliga o cuál es el impacto? Pues que necesariamente, si el caso de Pasta de Conchos va a obligar a México a tomar este tipo de cuestiones dentro de la normativa doméstica, ¿no? No hay que desestimar el impacto que han tenido las sentencias del sistema interamericano en nuestra legislación. La gran reforma de 2011 deriva de una sentencia histórica del sistema interamericano que lleva incluso a una reconfiguración del sistema de protección a derechos humanos, ¿no? Yo creo que este precedente, ¿no?, puede generarle el día de mañana a México un cambio radical en ese tema. Y como siempre lo menciono, el tema de empresa y derechos humanos pareciera ser más de derechos humanos que de empresa, pero yo estoy convencido que es más de empresa que de derechos humanos. Porque al final del día el que va a estar afectado directamente, entre comillas afectado, por este tipo de normativa, es la propia empresa. Entonces, debería ser el primer interesado en este tipo de discusiones el propio gremio empresarial, ¿no? Y no veo que esa dinámica sea así, lo veo al revés, pero bueno, es nada más un comentario derivado de lo que mencionabas. Sí, sí. Y para ir cerrando la importancia, ahorita expusimos lo que es la responsabilidad empresarial y derechos humanos, pero ahorita con el COVID me acuerdo que la Comisión Interamericana, la CID, generó una unidad específica para atender casos de COVID. Entonces, en el mismo propio sistema interamericano, ya con todos los precedentes, tienen esa visión específica, tanto del aspecto público como del aspecto privado, porque en algún momento los casos van a ser de, si el sistema de salud del Estado está débil, se va a depender de un sistema privado. Entonces, eso generaría mayor responsabilidad y esos precedentes servirían para nosotros como precedentes para la responsabilidad contractual o para ver el riesgo que tienen las empresas, específicamente desde el sector salud. Claro, y este último informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos en el contexto del COVID-19 viene a plantear, ¿no?, digamos, hace hincapié en varias cuestiones, ¿no?
focalizando la responsabilidad, por ejemplo, en materia laboral y el tema de especulación de medicamentos, ¿no? Etcétera, un poco para garantizar otros derechos. Pero no fue, digamos que no fue el primero. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, el Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos, junto con la OIT, la Relatoría de ESCA de la CIDH y el Alto Comisionado, lanzaron una carta abierta, ¿no? Un statement público sobre mecanismos de protección a los derechos humanos en el contexto del COVID desde el tema de las empresas. Y hace un análisis muy general, muy enfocado ciertamente a temas de carácter laboral, pero también tocando el tema del sector salud, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, las empresas de farma, las empresas comercializadoras de equipo de protección médico. Y hace realmente un análisis al respecto que creo que también sirve para dar, de cierta manera, ¿cómo decirlo? Un precedente más de la necesidad de ir incorporando esos estándares de debida diligencia, no solamente en el contexto del COVID. El contexto del COVID yo estoy convencido de que va a acelerarlo. El contexto del COVID va a acelerar la protección de los derechos humanos en el sector empresarial sí o sí, ¿no? La sostenibilidad, todo el tema de derecho a la salud viene renovado después de la pandemia. De la pandemia va a ser un tema, digamos, obligado para las empresas, ¿no? Había un análisis de la Cámara de Comercio norteamericana. Se dispararon los litigios contra las empresas en 3 rubros: temas de acceso a la información y privacidad, derecho a la salud y temas de carácter a violaciones de derecho laboral. Entonces, yo sí estoy convencido que la pandemia va a acelerar este tema y va a poner a las empresas necesariamente a discutirlo y a incorporarlo ya como un contador, ¿no? Así de necesario se va a volver. Sí, y hablando de cómo incorporarlo en la empresa y que la empresa ya tenga la debida diligencia, tú ya siendo experto en la materia, ya tienes identificado qué pueden hacer las empresas, porque nosotros no queremos ser alarmistas, sino más bien decir, existe una solución. Claro. No, mira, Agustín, los principios rectores nos dicen qué es lo que tiene que hacer la empresa. ¿Qué nos dicen los principios rectores? Primero, que tiene que haber un compromiso público y de fácil consulta o de acceso digamos, de libre acceso, un compromiso público de la empresa de respeto a los derechos humanos, donde ligue su actividad empresarial con los derechos humanos que pudieran verse impactados por su actividad. La segunda es construir un mecanismo de debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos. Y la tercera, generar un mecanismo de remediación de daños hacia dentro de la propia corporación, ¿no? Entonces, esto nos lo dicen los principios rectores. Yo agregaría una más, compliance. Tener un oficial de cumplimiento hacia dentro de la empresa. Y creo que el gobierno corporativo está evolucionando en ese sentido. Hoy podemos encontrarnos por ejemplo, en las grandes editoriales ya figuras como el oficial de inclusión, que es un oficial de cumplimiento en materia de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, el oficial de inclusión o inclusion officer hoy ya es un oficial de cumplimiento en materia de inclusión, que ya está operando para temas de lenguaje incluyente, accesibilidad, derechos de personas con discapacidad, derechos de personas afrodescendientes, LGBT, etcétera. Tenemos otras empresas, por ejemplo, el caso de Verizon, que Verizon creó algo denominado el Business and Human Rights Council Office, que es una oficina de una abogada, que es una abogada ahorita en Verizon y lleva esa zona, que se dedica a hacer todo el análisis permanente de la política de la empresa en materia de derechos humanos y estar haciendo dictámenes y estrategias para evitarle conflictos a la empresa, ¿no? O lo que está haciendo empresas, por ejemplo, de redes sociales. Facebook, por ejemplo, anunció hace escasamente 3 o 4 meses la constitución del Oversight Board, que es un órgano de gobierno corporativo que técnicamente va a medir o va a ser un árbitro de las agresiones que pudieran darse en la red social, ¿no? Que tendientes al racismo, a la violencia de género, al odio nacional, a la xenofobia, etcétera, ¿no? Entonces, realmente creo que el gobierno corporativo ya está evolucionando en ese sentido y el control y cumplimiento, el compliance, va a ser una herramienta fundamental en materia de empresa y derechos humanos. Sí. Y bueno, también para decirles a los que nos están escuchando, si quieren ir presentando sus preguntas, estamos dispuestos a hacer las preguntas y que las contestemos. En tu experiencia, ¿has tenido en México ejemplos donde has visto empresas que sean contrarias a derechos humanos, que cometan abusos,
donde tú has tenido que al menos decirle, oye, está mal hecho, esto está mal, has hecho una denuncia pública o en algún, tendrías unos ejemplos para nosotros? Me han tocado ver algunos temas, tanto de empresas que quieren hacer las cosas bien y empresas que necesitan que les resuelvan un problema. Te voy a dar dos ejemplos, sin dar nombres por secreto profesional. Una de las empresas, su giro comercial son préstamos, ¿no? Vender o dar créditos en prenda. Es una empresa de muchos años, yo te puedo decir incluso de siglos, ¿no? Años. Y bueno, cuando se regula el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, un empleado dentro de esta empresa se casa con su esposo, eran dos hombres que contraen matrimonio, y quiere hacer extensiva su póliza de seguro a su esposo. Pero la política de la empresa o la política de aseguramiento de esta empresa no preveía que se pudiera asegurar a tu cónyuge del mismo sexo. Se les armó una bronca. Y pues tuvimos que entrar los abogados, ¿no? Y ahí cuando hicimos el análisis de la empresa realmente ahí sí debo decirlo, le brotó el problema, pero por una falta de control y cumplimiento. Porque la empresa es tan antigua, se constituyó a la época de la colonia. Imagínate, es de las empresas más viejas que existen. Uno veía la conformación del patronato y todavía hablaba del primogénito varón. Y se fue trasladando esa figura así hasta el pleno siglo XXI. Porque la empresa evolucionó, pero sus estatutos sociales no lo hicieron. Y eso puede pasar. Oye, hay una nueva normativa en materia de igualdad y no discriminación y las empresas les pasa por acá y pum, llegan las demandas, que ese fue el caso. Me pasó lo mismo con otra empresa, es una empresa de servicios de tecnología, que se sumaron a ser una empresa gay friendly y tuvieron la contratación de una mujer trans. Y perfecto, empiezan a hacer el proceso de contratación. Ella ya había transicionado de hombre a mujer, entonces ya era mujer trans, pero no había hecho el trámite de reasignación sexogenérica. Cuando llega, es decir, había transicionado en lo físico, pero no en lo legal. Cuando llega, les dicen, oigan, yo no tengo problema en firmar como Juan Pérez, aunque ahora sea Juana Pérez, pero mi credencial y mi correo electrónico quiero que ya sea con mi identidad de mujer. Y problema, la empresa tenía ligada, la política de recursos humanos tenía ligado el mail y la credencialización al contrato de prestación de servicios. Entonces, tuvimos que intervenir el contrato y pusimos una cláusula en la cual se mencionaba, ¿no?, que quedaba pendiente el trámite de reasignación sexogenérica, pero considerando la transición, ¿no?, se reconocía, etcétera, bla, 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 ¿no? Tuvimos que adecuar el contrato de prestación de servicios para población trans. Entonces, esto, así como lo ves, hay muchos casos. Y puede haber alguien que nos esté escuchando y diga, puta, yo tengo eso, pasa eso en mi empresa. Y para eso el tema es que muchos abogados de empresa no están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Sí. Oye, y un último caso hasta el despacho de abogados, me imagino que existen violaciones de derechos humanos dentro del mismo despacho. Y ahorita claro, que estábamos hablando de diversidad sexual, me acuerdo que había sonado un caso El caso de Armando Campo. Sí. Así es. Sí, para que vean que aún los abogados no sabemos muchas veces qué hacer. Mira, yo creo que ese es uno de los casos más vergonzosos para los abogados. Lo digo abiertamente. No vamos a decir el nombre porque creo que ya se quemó lo suficiente el despacho con esto que hizo. Pero uno de los despachos más importantes fiscalistas, ¿no?, en la materia. Y haber protagonizado la primera sentencia de homofobia en el país, perdón, pero eso es de vergüenza. Y lo peor es que el caso ya está listado para ser discutido en la corte. O sea, que va a quedar para la posteridad, ¿no? Yo sí creo que los socios y las socias de los despachos necesariamente también tienen que empezar a actualizarse en estas materias. Si son abogados de empresa, con mayor razón, ¿no? Porque, curiosamente, la primera sentencia de homofobia en el país la protagonizó un despacho de abogados fiscales. Adalberto, queríamos hacer una invitación. Platícanos un poquito de lo que estamos preparando con DFS Capacitaciones y tu invaluable conocimiento. Pues justamente ver la posibilidad de lanzar un primer curso sobre debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y empresas, ¿no? Desafortunadamente no hay mucha oferta en el mercado, no existen muchos cursos al respecto y estamos analizando, ¿no?, la posibilidad de poder lanzar el primer curso al respecto.
y hacer un curso amplio, ¿no? Y lo más dinámico posible y con posibilidad incluso de certificarse, ¿no? Como bien platicábamos hace unos momentos. Así es, bueno, pues ya conocen a Adalberto, seguramente muchísima gente te conoce y te sigue desde tiempo atrás, pero bueno, hoy DFS Capacitaciones conoce a nuestro posible nuevo miembro y colaborador. De verdad, Adalberto, una cantidad de conocimiento que es difícil aterrizar, que es difícil traducir. Yo te voy siguiendo, voy procurando hacer un poquito esta interpretación para la gente que nos sigue y que no son abogados, para que este conocimiento realmente sea aprovechado por todos y todas las personas. Agustín, tú también, estamos trabajando precisamente en relación con este tema. Vamos a empezar con el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad y este deber de los empresarios de ser responsables con estos derechos. ¿Nos platicas un poquito, Agustín? Dando la experiencia que tenemos Adalberto y yo, muchas de las consultas de empresas de derechos humanos son consultas muy básicas de cómo hacer una rampa, qué hago con tal o cual circunstancia, y las soluciones son prácticas y sencillas. Y este curso es básicamente para personas con discapacidad, qué se tiene que hacer para lograr su inclusión y también decirles, si no quieres hacer la inclusión, si consideras que es muy costoso la inclusión, porque sí cuesta trabajo, pero también ve las consecuencias legales de no hacerlo. El costo de una multa, el costo de una clausura, o sea, en materia educativa te puede costar tanto la clausura como una multa de 200,000 pesos. Entonces, en esa ponderación de situaciones, pues la inclusión es el mejor camino. Y eso es lo que estamos haciendo en un curso de aproximadamente, ¿qué será? 12 horas en diversos temas. Estamos viendo esos puntos para decirle cómo hacerle a los empresarios de cómo hacer la inclusión o en un momento decir, yo no puedo incluir por cuál motivo y qué tenemos que hacer como sociedad para lograr que todos seamos incluyentes y que todos aportemos hacia la inclusión. Pero definir ese rango de responsabilidad, porque no todo es inclusión o todo no es social washing, como decía Alberto, hay límites. Y en este curso vamos a estar viendo esos límites y qué hacer cuando te lleguen casos legales. Ya lo saben, pueden encontrar todos los detalles del curso en el muro de nuestra fanpage. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, gracias a Adalberto, de verdad que no alcanza el tiempo para todo lo que tú nos puedes enseñar y compartir. Ha sido muy valiosa para quienes nos siguen. Y bueno, pues no queda más que reiterarte, nosotros abrimos las puertas felices, ojalá pronto podamos aterrizar un proyecto padrísimo que tenemos contigo. Y bueno, pues ya también estaremos invitando a todas las personas que nos siguieron hoy a conocer más y a seguir aprovechando de todo lo que nos puede compartir nuestro querido Adalberto Méndez. Muchas gracias, Agustín. Muy buena noche. Gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.